la metamorfosis de los fenómenos universales. El pensamiento de Goethe alcanzó su más alto grado de madurez cuando, al observar las dos grandes ruedas motrices de la naturaleza, descubrió el significado de polaridad y gradación. La polaridad caracteriza a los fenómenos de la naturaleza considerados bajo su aspecto material. Consiste en que todo lo material se expresa en dos estados opuestos, al igual que el imán tiene un polo positivo y un polo negativo. Tales estados de la materia se encuentran bien al descubierto o bien latentes en los materiales, pudiendo ser suscitados en los mismos mediante los procedimientos adecuados. La gradación corresponde a los fenómenos en tanto los consideramos bajo su aspecto espiritual. Puede ser observada en los fenómenos naturales en que rige la idea del desarrollo. En distintos estadios de una evolución, estos fenómenos muestran en su apariencia exterior la idea fundamental. En el fruto, la idea de la planta, de la ley vegetal, se encuentra en su apariencia solo débilmente marcada. La idea que el espíritu reconoce y la percepción son distintas una de otra. En la floración, la ley vegetal se muestra en su más elevada expresión y la rosa sería a su vez el punto culminante de este fenómeno. Lo que Goethe llama gradación consiste en obtener de la materia lo espiritual por medio de la naturaleza activa. La naturaleza tiende a elevarse sin cesar, es decir, intenta crear formas que en progresión ascendente llegan a configurar cada vez mejor las ideas de las cosas, también en su aspecto exterior. Goethe opina que la naturaleza no posee ningún secreto que en algún lugar no se exponga al desnudo ante los ojos del observador atento. La naturaleza puede originar fenómenos de los cuales se pueden leer las ideas correspondientes a un gran ámbito de procesos relacionados entre sí. Son aquellos fenómenos en los que la gradación ha llegado a su meta, en los que la idea se convierte en percepción inmediata. El genio creador de la naturaleza sale aquí a la superficie de las cosas. Aquello que en los fenómenos burdamente materiales solo es accesible al pensamiento, aquello que solo puede ser visto con el ojo espiritual, en la cima de la gradación, es visible al ojo físico. Todo lo sensible es aquí espiritual y todo lo espiritual sensible. Tránsida de espiritualidad concibe Goethe la naturaleza. Sus formas diferentes según el espíritu se haga también más o menos visible en ellas. Para Goethe no existe materia muerta, carente de espíritu. Como muertas aparecen aquellas cosas en las que el espíritu de la naturaleza se da una forma externa, inapropiada a la esencia ideal de ellas. Dado que un espíritu actúa en la naturaleza y en el interior del hombre, éste puede elevarse a participar en las producciones de la naturaleza. Desde la teja que cae del tejado hasta la chispa que te ilumina y que tú comunicas. Todo en el universo es para Goethe efecto, manifestación de un espíritu creador. Todos los efectos de la especie que sean que percibimos en la experiencia
están relacionados entre sí con la mayor continuidad. Una onda los recorre desde el primero hasta el último. Una teja se desprende del tejado. A esto, en un sentido corriente, lo calificamos de fortuito. Cae sobre el hombro de un viandante, por supuesto mecánicamente, pero no solo mecánicamente, obedece a las leyes de la gravedad y tiene en consecuencia un efecto físico. Los vasos vivos desgarrados abandonan inmediatamente su función. Al momento, los humores actúan químicamente. Las propiedades más elementales se destacan. Solo la vida orgánica perturbada reacciona con igual rapidez y trata de restablecerse mientras el ser humano total se encuentra más o menos sin sentido y sufre un trastorno psíquico. La persona que empieza a volver en sí se siente profundamente afectada en el plano ético. Se lamenta de la interrupción de su actividad, sea cual fuere, pero el hombre no se entrega fácilmente a la paciencia. Por el contrario, desde el punto de vista religioso, le es fácil atribuir al incidente un carácter providencial superior, considerarlo como preservación de un mal mayor y como acceso a un bien más elevado. Esto ya es suficiente para el enfermo, pero el convaleciente se endereza en un golpe genial, confía en Dios y en sí mismo, se siente salvado, se apodera de la casualidad y la vuelve a su favor, para comenzar un eternamente renovado ciclo vital. A Goethe, todos los fenómenos del mundo se le presentan como modificaciones del espíritu, y el hombre que profundiza en ellos y los contempla desde el escalón de lo casual hasta el de lo genial, revive la metamorfosis del espíritu desde la forma en que éste se presenta en su apariencia exterior más inadecuada, hasta aquella otra en que aparece en su forma más genuinamente propia. Para la concepción goetheana, todas las fuerzas creadoras actúan unitariamente, constituyendo un todo que se manifiesta en un orden escalonado de diversidades relacionadas entre sí. Sin embargo, Goethe no tendió nunca a imaginarse el mundo como algo uniforme. Con frecuencia, los partidarios de la idea de unidad cometen el error de extender a toda la naturaleza la ley que puede observarse en el ámbito de un fenómeno determinado. Así sucede, por ejemplo, en el caso de una concepción mecanicista del mundo. Esta muestra especial comprensión hacia todo lo que se puede explicar por medio de leyes mecánicas. Por eso considera lo mecánico como la única ley apropiada para la naturaleza. Por eso también intenta reducir a mecánica los fenómenos de la naturaleza orgánica. Según este punto de vista, un ente vivo no es sino una forma compleja de la acción conjunta de fuerzas mecánicas. En la concepción del mundo de Holbach, concretamente en su sistema de la naturaleza, que leyó por Astauer en Estrasburgo, Goethe encontró esta concepción del mundo expresada de una forma especialmente repugnante. Una materia debía de ser eterna, así como el movimiento ejercido sobre ella a derecha, a izquierda y en todos los sentidos
el cual bastaría para producir los infinitos fenómenos de la existencia. Con todo esto, hubiéramos incluso estado de acuerdo si el autor, con su materia en movimiento, hubiera reconstruido realmente el mundo ante nuestros ojos. Pero él, sin duda, sabía de la naturaleza tan poco como nosotros, porque después de haber planteado un par de conceptos generales, los abandona acto seguido para convertir aquello que se halla por encima de la naturaleza o que al menos aparece como naturaleza superior en la naturaleza misma, reduciéndola a naturaleza material pesada, dotada sí de movimiento, pero sin dirección y sin estructura, y cree con todo ello haber logrado mucho. Poesía y verdad, libro 2. De forma semejante se habría expresado Goethe si hubiera escuchado la frase de Dubois-Reymond: límites del conocimiento de la naturaleza. El conocimiento de la naturaleza consiste en reducir las modificaciones en el mundo físico a movimientos de átomos que son producidos por las energías centrales independientes del tiempo, o bien en la descomposición de los fenómenos naturales en mecánica de átomos. Goethe concebía las diversas formas de los fenómenos de la naturaleza como emparentadas y enlazadas entre sí, pero nunca quiso reducirlas a una única especie. Él no perseguía un principio abstracto al cual pudieran reconducirse todos los fenómenos naturales, sino que, tras observar la forma individual, buscaba el modo característico en que la naturaleza creadora revela su ley general en cada uno de los ámbitos de los fenómenos por medio de formas particulares. No quería imponer un modelo uniforme de pensamiento a todos los fenómenos naturales, sino que, adaptándose a diferentes formas de pensamiento, quería mantener su espíritu tan vivo y flexible como la naturaleza misma. Cuando el sentimiento de la gran unidad de todo el obrar de la naturaleza se hacía poderoso en él, entonces se convertía en panteísta. Por lo que a mí respecta, dada la diversidad de mi naturaleza, no puedo conformarme con una sola manera de pensar. Como poeta y artista, soy politeísta. Como investigador de la naturaleza, en cambio, soy panteísta, y lo uno tan resueltamente como lo otro. Y en caso de necesitar un Dios para mi personalidad, como hombre moral, también eso está ya previsto. Carta a Jacobi en 1813. Como artista que era, Goethe se interesaba por aquellas manifestaciones de la naturaleza en las que la idea se encontraba en la observación inmediata. Lo particular aparece aquí como algo inmediatamente divino, el mundo como una pluralidad de individualidades divinas. Como investigador de la naturaleza, Goethe se veía obligado a buscar también las fuerzas de la naturaleza, incluso en los fenómenos en los cuales la idea no aparece visible en su existencia individual. Como poeta, la multiplicidad de lo divino podía proporcionarle sosiego. Como investigador, tenía que buscar la idea de la naturaleza en su unidad de acción. La ley que asoma en el fenómeno con la mayor libertad, según sus más peculiares condiciones, produce la belleza objetiva, que ciertamente debe encontrar sujetos dignos que la aprendan. Belleza objetiva que el artista que hay en Goethe aspira a contemplar en todas las criaturas, una a una, mientras que como naturalista quiere conocer las leyes según las cuales la naturaleza en general quiera obrar.
Politeísmo es una manera de pensar que ve en lo particular una espiritualidad que venera. Panteísmo es la otra, la que abarca el espíritu del todo. Ambas formas de pensamiento pueden existir paralelamente. Se impone una u otra según que la mirada sea dirigida al todo de la naturaleza, que es vida y consecuencia de un foco central, o aquello que generalmente se encuentra esparcido por todo un reino. Estas formas surgen, por ejemplo, cuando las fuerzas creadoras de la naturaleza, tras haber creado miles de plantas, crean aún otro más, que contiene a todas ellas. O tras haber creado miles de animales, crea un ser que contiene a todos, el hombre. En cierta ocasión, Goethe hace la siguiente observación: el que haya conseguido entenderlos, mis escritos, y mi naturaleza en general, tendrá que reconocer que ha ganado con ello una cierta libertad interior. Conversación con el canciller von Müller V en enero de 1831. Con ello, destaca la fuerza efectiva que se pone de manifiesto en todo intento de conocimiento humano. Mientras el hombre siga contentándose con percibir los objetos que le rodean y siga considerando las leyes de estos como principios impuestos que los rigen, tendrá la sensación de tenerlos enfrente como fuerzas desconocidas que actúan sobre él y le imponen la idea de sus leyes. No se siente libre frente a las cosas, siente las leyes de la naturaleza como una necesidad rígida a la que ha de someterse. Únicamente cuando el hombre se percata de que las fuerzas de la naturaleza no son otra cosa que formas del mismo espíritu que actúa en él, solo entonces cobra conciencia de que es partícipe de la libertad. Las leyes de la naturaleza solo serán sentidas como coacción mientras se les considere como una fuerza extraña. Si se adapta uno a su esencia, las siente como fuerza que uno mismo también moviliza en su interior. Se las siente como un elemento productivo y activo en la creación y esencia de las cosas. El hombre está familiarizado con toda fuerza en desarrollo. Asimila en la actuación propia aquello que, de no ser así, pasa ordinariamente por ser un impulso exterior. He aquí el proceso de liberación que, según Goethe, provoca el acto de conocimiento. Goethe vio claramente las ideas de la acción de la naturaleza cuando éstas le miraron desde las obras de arte italianas. Tuvo igualmente una sensación clara del efecto liberador que la posesión de tales ideas proporciona al hombre. Consecuencia de dicha sensación es su descripción de la forma de conocimiento propia de los espíritus que él denomina omnicomprensivos. Los espíritus omnicomprensivos, a los que orgullosamente se les podría calificar de creadores, tienen un comportamiento eminentemente fecundo, porque partiendo de las ideas, expresan la unidad del todo, y a continuación, de alguna manera, corresponde a la naturaleza el adaptarse a esas ideas. Pero Goethe nunca llegó a contemplar de modo inmediato el acto liberador. Esta visión solo puede tenerla aquel que se escucha a sí mismo en su acto cognoscitivo. Ahora bien, aunque Goethe ha ejercido las formas más elevadas del conocimiento, nunca las ha contemplado en sí mismo, y él así lo reconoce. ¿Cómo has podido llegar tan lejos? Pues, según dicen, lo has hecho bien.
Hijo mío, he sabido ingeniármelas para no pensar nunca sobre el pensar. Pero así como las fuerzas creadoras de la naturaleza, tras producir miles de plantas diferentes, crean aún otra más en la que todas las restantes están contenidas. Así también, tras producir miles de ideas diferentes, extraen todavía otra en la que está contenido todo el mundo de las ideas. Y esta idea el hombre la concibe cuando a la observación de las cosas y de los fenómenos añade también el pensamiento. Precisamente porque el pensamiento de Goethe estaba siempre ocupado con los objetos de la percepción, porque su pensamiento era percepción y su percepción pensamiento. Por eso no llegó a hacer del pensar mismo el objeto de su reflexión. Sin embargo, la idea de la libertad únicamente se logra a través de la intuición del pensamiento. Goethe no distinguió jamás entre el pensar sobre el pensamiento y la intuición del pensamiento. De no haber sido así, habría llegado a reconocer que, según su concepción del mundo, se podía rechazar el pensar sobre el pensar, pero que no sería posible llegar a una intuición del mundo del pensamiento. El hombre no toma parte alguna en la formación de todas las restantes percepciones. Las ideas correspondientes a esta percepción nacen en él. Pero estas ideas no estarían ahí si en el hombre no existiera la fuerza generadora que las hace salir a escena. Aunque las ideas constituyen el contenido de las fuerzas que actúan las cosas, éstas solo obtienen una existencia manifiesta a través del obrar humano. El hombre, por tanto, solamente puede reconocer la naturaleza propia del mundo de las ideas si observa su propia actividad. En cualquier otro tipo de observación, él capta solamente la idea actuante. El objeto sobre el que se ejerce esta acción en tanto que percepción queda fuera de su espíritu. En la contemplación de la idea, el elemento que actúa y el elemento sobre el que se actúa están enteramente contenidos en el interior de él mismo. Él ha hecho presente el proceso íntegramente en su interior. La percepción no surge ya como producto de la idea, ya que la percepción es ahora ella misma, idea. Ahora bien, esta percepción de algo que se engendra a sí mismo es no obstante la percepción de la libertad. Al observar el pensamiento, el hombre comprende el devenir universal. En este caso, ya no tiene que buscar la idea de este devenir, pues este devenir constituye la idea misma. La unidad de percepción e idea que se experimenta normalmente aquí se convierte en vivencia de la espiritualidad del mundo ideal que se ha hecho visible. El hombre que contemple esta actividad, que descansa en sí misma, experimenta la libertad. Aunque Goethe esto lo ha vivido, no llegó a expresarlo en su forma más elevada. En su observación de la naturaleza ejerció una actividad libre, pero para él esta actividad nunca llegó a ser objeto de examen. Jamás miró tras los bastidores del conocimiento humano y por ello nunca acogió en su conciencia la idea del devenir universal en su forma más primordial, en su metamorfosis suprema. En el momento en que el hombre llega a alcanzar la contemplación de esta metamorfosis, se mueve con aplomo en el reino de los objetos. Ha hecho de su personalidad el verdadero punto de partida
de toda consideración del mundo. Nunca más buscará para las cosas causas desconocidas que estén fuera de él mismo. Sabe que la vivencia más elevada de la que es capaz consiste en la contemplación de su propia esencia. Quien se halla inmerso en los sentimientos que esta vivencia trae consigo, descubrirá las relaciones más auténticas con las cosas. Aquel en quien esto no se dé, buscará la forma superior de existencia en otra parte, y por no poder encontrarla en el mundo empírico, la imaginará en algún ámbito desconocido de la realidad. Su consideración de las cosas cobrará una cierta inseguridad. Al responder a las preguntas que la naturaleza le haga, se referirá continuamente a algo incognoscible, como Goethe, gracias a haber vivido en el mundo de las ideas, poseía un sentimiento de ese núcleo firme de la personalidad. Consiguió, dentro de ciertos límites, llegar a conceptos seguros en el ámbito de la observación de la naturaleza. Pero como la observación inmediata de las vivencias más íntimas se le escapaba, andaba a tientas, inseguro, cuando salía fuera de dichos límites. Por eso dice que el hombre no ha nacido para solucionar los problemas del mundo, pero sí para buscar de dónde procede el problema y de acuerdo con ello atenerse a los límites de lo inteligible. Él dice a Kant: lo que más útil le ha sido sin duda alguna es el haber trazado la frontera hasta donde es capaz de penetrar el espíritu humano y el dejar de lado los problemas insolubles. Si la intuición de las vivencias superiores le hubiera dado seguridad en la observación de las cosas, él habría hecho en su camino algo más que por medio de experiencia reglamentada alcanzar una especie de certeza relativa. En lugar de caminar derecho a través del mundo de la experiencia con la conciencia de que lo verdadero solo tiene importancia en la medida en que la naturaleza humana lo exige, llegó al convencimiento de que una influencia superior favorece a los perseverantes, a los activos, a los sensatos, a aquellos que aplican la norma y a los que crean, a los que tienen humanidad, a los piadosos, y asimismo llegó a la convicción de que el orden moral universal se muestra en su máxima belleza allí donde ayuda al bueno, al que sufre con valor. Puesto que Goethe no conocía la vivencia humana más íntima, le era imposible llegar hasta el último pensamiento sobre el orden moral universal exigido por su manera de contemplar el mundo. Las ideas de las cosas son su principio activo y creador. Las ideas morales las vive el hombre de modo inmediato, bajo la forma ideal. Quien esté en condiciones de experimentar en la contemplación del mundo de las ideas cómo lo ideal se convierte en su propio contenido, cómo se llena de sí mismo, estará también en condiciones de experimentar el nacimiento de lo ético en el seno de la naturaleza humana. El que conozca las ideas de la naturaleza únicamente en su relación con el mundo de la percepción, querrá relacionar los conceptos morales con algo exterior a ellos. Para estos conceptos buscará una realidad similar a aquella que corresponde a conceptos obtenidos de la experiencia. Pero si uno es capaz de observar las ideas en su más propia esencia, se dará cuenta de que las ideas morales no tienen correspondencia con nada exterior, que son producidas de forma inmediata como ideas en el vivir espiritual. Para él resulta claro que ni una voluntad divina que actuará solamente desde fuera,
ni un orden moral universal semejante son suficientes para engendrar estas ideas, porque en ellas no hay el menor indicio de relación con esos poderes. Todo lo que expresa está comprendido en su pura forma ideal, tal como el espíritu la vive. Solo en virtud de su propio contenido actúan sobre el hombre como fuerzas éticas. Ningún imperativo categórico se halla tras ellas con un látigo para obligar al hombre a seguirlas. El hombre presiente que es el mismo quien las ha engendrado y las ama, como se ama a un hijo. El amor es el móvil de la acción. El placer espiritual que a uno le proporciona la propia creación es la fuente de lo ético. Hay hombres que no llegan a producir ninguna idea moral. Por tradición, adoptan en su interior las de otros hombres. Y si carecen de la capacidad de percibir las ideas como tales, no reconocen en el espíritu la fuente de lo ético. La buscan en una voluntad sobrehumana y exterior a ellos. O bien creen en la existencia de un orden moral objetivo situado fuera del hombre, de donde proceden las ideas morales. Es en la conciencia humana donde a menudo se busca el portavoz de ese orden del mundo. Como en otros aspectos de su concepción del mundo, Goethe se siente también inseguro en cuanto a sus ideas sobre el origen de lo ético. También aquí su sentimiento le dicta frases que responden idealmente a las exigencias de su naturaleza. Deber, cuando se ama lo que uno se ordena a sí mismo. Solamente quien ve los motivos de la ética en el puro contenido de las ideas morales habría de decir. Lessing, que sentía con irritación alguna que otra limitación, le hace decir a uno de sus personajes: nadie tiene que tener que. Un hombre ingenioso y alegre dice: el que quiere tiene que. Un tercero, ciertamente culto, añade: el que comprende también quiere. Y con esto se creía haber cerrado el círculo del conocer, del querer y del tener que. Pero por lo general es el conocimiento humano, sea del tipo que sea, el que determina su hacer o dejar de hacer. Por ello, no hay nada tan tremendo como ver actuar a la ignorancia. El que en Goethe domina un sentimiento justo acerca de la verdadera naturaleza de lo ético. Si bien no llega a alcanzar una manifestación clara, se muestra en la siguiente declaración. La voluntad, para llegar a ser perfecta, tiene en lo ético que doblegarse a la conciencia que no se equivoca. La conciencia no tiene necesidad de antepasados, se basta a sí misma, solo tiene que ver con el propio mundo interior. Que la conciencia no necesita de ningún antepasado, solo puede significar lo siguiente: que el hombre en un principio no encuentra dentro de sí ningún contenido ético, sino que él mismo se lo da. Frente a estas declaraciones existen otras que trasladan la fuente de lo ético a un ámbito exterior al hombre. Aún con todo, la tierra le atrae con sus miles y miles de fenómenos. El hombre eleva la mirada inquisitiva y anhelante al cielo, porque siente en sí, clara y profundamente, que es un ciudadano de aquel reino espiritual que no nos atrevemos a rechazar, ni del que somos capaces de prescindir. Aquello que no podemos explicar se lo dejamos a Dios, el cual condiciona y libera todo lo que existe. A Goethe le falta el órgano apropiado para la captación de la naturaleza más íntima del hombre, para la observación de sí mismo. Tengo que reconocer a este respecto que el tan célebre y aparentemente importante mandato
conócete a ti mismo, siempre me pareció sospechoso, algo así como una argucia de sacerdotes secretamente conjurados que extravían al hombre por medio de exigencias inalcanzables, desviándole de un obrar para con el mundo exterior en beneficio de una falsa contemplación interior. El hombre se conoce a sí mismo únicamente en la medida en que conoce el mundo, mundo que no percibe más que en él mismo, así como el hombre no se percibe más que en el mundo. El examen de todo objeto nuevo abre un nuevo órgano en nosotros. La verdad es justamente lo contrario. El hombre no conoce el mundo, sino en la medida en que se conoce a sí mismo, porque en su interior se revela en su forma más primordial aquello que en los objetos exteriores solo se da como reflejo, ejemplo o símbolo de lo contemplado, aquello a lo que el hombre solo puede referirse como a algo indescifrable, insondable, divino. Todo esto en su verdadera forma brota en el hombre de la contemplación de sí mismo, dado que en la contemplación propia ve lo ideal en su forma inmediata, adquiere la fuerza y la capacidad de buscar y reconocer este ideal en todos los fenómenos exteriores, en toda la naturaleza. Quien haya vivido el momento de la introspección ya no vuelve a pensar en buscar detrás de los fenómenos a un Dios escondido. Aprende de lo divino bajo sus diferentes metamorfosis en la naturaleza misma. A propósito de Schilling, Goethe señaló lo siguiente: yo le vería más a menudo si no esperara ya más inspiración poética, pero la filosofía destruye en mí la poesía, y esto sin duda porque me empuja hacia el objeto, pues no puedo permanecer nunca en una actitud puramente especulativa, sino que para cada frase tengo que encontrar una imagen concreta, y por eso me escapo de inmediato hacia la naturaleza. La intuición suprema, la consideración del mundo mismo de las ideas, no ha logrado llegar a alcanzarla. La intuición no puede destruir la poesía, ya que simplemente libera al espíritu de toda sospecha de que en la naturaleza pueda existir un algo desconocido, indescifrable. En cambio, le hace capaz de darse enteramente a las cosas sin prejuicios, porque le otorga la certeza de que la naturaleza se puede extraer todo aquello que el espíritu pueda desear de ella. La intuición suprema, no obstante, libera también al espíritu humano de todo sentimiento de dependencia unilateral. Gracias a su posesión, el espíritu se siente soberano en el reino del orden moral universal. Sabe que la fuerza motriz que hace surgir todo actúa dentro de él como en su propia voluntad, y que las más altas decisiones en cuanto a moral dependen de él, pues estas decisiones superiores emanan del mundo de las ideas éticas a cuyo nacimiento asiste el alma humana. El hombre puede sentirse limitado en determinados casos. Puede depender también de miles de cosas, pero en definitiva es él quien se fija su meta y su dirección moral. El principio activo de todas las demás cosas se revela en el hombre en forma de idea. Lo activo en el hombre es la idea que él mismo engendra. En cada individualidad humana se consuma el proceso común a la naturaleza en su conjunto, la creación de una realidad a partir de la idea.
y el hombre mismo es el creador, porque en el fondo de su personalidad vive la idea que se da a sí misma un contenido. Hay que ir más allá de Goethe y ampliar su fórmula de que la naturaleza es tan grande en la riqueza de la creación como para producir después de 1000 variedades de plantas, una en la que todas ellas estén contenidas, y tras miles de animales diferentes, un ser que contiene a todos, el hombre. La naturaleza es tan grande en su creación que el proceso por medio del cual crea libremente todas las criaturas a partir de la idea, lo repite en cada individuo humano toda vez que la acción moral surge del fondo ideal de la personalidad. Lo que el hombre siente como fundamento objetivo de su conducta no es más que ambigüedad a la vez que desconocimiento de su propia esencia. El hombre se realiza a sí mismo por su actitud moral. Con frases lapidarias, Max Stirner expresa este hecho en su escrito, El único y su propiedad. Yo soy dueño de mi poder y lo soy cuando me sé único. En el ser único, este dueño mismo vuelve a la nada, creadora de la que él nace. Todo ser superior a mí, sea Dios, sea el hombre, debilita el sentimiento de mi unicidad y palidece ante el sol de esta certeza. Si yo fundamento mi problema sobre el ser único que soy, el problema depende entonces de este efímero, de este mortal creador de sí que se consume a sí mismo. Y entonces puedo yo decir, he basado mi problema sobre la nada. Pero inmediatamente el hombre puede replicarle a Stirner, al igual que Fausto a Mefistófeles, en tu nada yo espero encontrar el todo, ya que en mi interior vive, bajo una forma individual, la fuerza creadora por medio de la cual la naturaleza crea el todo. Mientras el hombre no perciba esta fuerza creadora en sí mismo, se encontrará frente a ella como Fausto ante el espíritu de la tierra. Te pareces al espíritu que concibes, no a mí. Únicamente la intuición de la más profunda vida interior produce el hechizo de evocar a este espíritu que dice de sí mismo. En el oleaje de la vida, en la tormenta de la acción, subiendo y bajando de acá para allá, me agito yo, cuna y sepulcro, un sempiterno mar, un cambiante tejer, una ardorosa vida. Eso urdo yo en el silbante telar del tiempo y tejo a la divinidad un vestido viviente. He pretendido exponer en mi filosofía de la libertad como el descubrimiento de que el hombre, en cuanto a sus actos, se debe solo a sí mismo, surge de la vivencia más íntima de la contemplación de su propia esencia. En 1844, Stirner defendió el punto de vista que el hombre, si realmente se comprende a sí mismo, solamente en sí podría ver el motivo de su acción. Pero en él, este reconocimiento no surge de la contemplación de las vivencias interiores, sino del sentimiento de libertad y de independencia frente a toda obligación procedente de las fuerzas coactivas universales. Stirner se limita, pues, a exigir la libertad, lo cual en este punto le lleva a proclamar del modo más contundente que la naturaleza humana depende de sí misma. Yo intento, con una base más amplia, explicar la vida en libertad, mostrando lo que el hombre ve al mirar en el fondo de su alma. Goethe
no llegó a la contemplación de la libertad porque sentía un rechazo hacia el conocimiento de sí mismo. De no haber sido así, la cumbre de su visión del mundo tendría que haber sido el conocimiento del hombre como personalidad libre y basada en sí misma. Los gérmenes de este conocimiento aparecen en él por todas partes y son al mismo tiempo los gérmenes de su concepción de la naturaleza. En sus estudios de ciencias naturales propiamente dichos, Goethe jamás menciona causas inexplorables, ocultas fuerzas creadoras de los fenómenos. Él se conforma con observar los fenómenos en su sucesión y explicarlos con ayuda de aquellos elementos que se revelan a los sentidos y al espíritu durante la observación. En el sentido, el 5 de mayo de 1786, escribe a Jacobi y le dice que tiene el valor de dedicar toda su vida a la observación de los objetos hasta donde alcance, y de cuya esencia espera formarse una idea adecuada, sin preocuparse lo más mínimo de saber hasta dónde llegaría ni cuál sería la parte que a él le correspondería. El que crea acercarse a lo divino en cada cosa de la naturaleza no necesita formarse una imagen especial de un Dios que exista fuera y al lado de las cosas. Por ello, solo cuando Goethe abandona el ámbito de la naturaleza es cuando su sentimiento de la esencia de las cosas pierde toda su fuerza. La falta de conocimiento de sí mismo le lleva entonces a hacer afirmaciones que no corresponden ni con su manera de pensar innata ni con el sentido de sus estudios de la naturaleza. El que tienda a basarse en estas afirmaciones podría suponer que Goethe creía en un Dios semejante al hombre y en una supervivencia individual de aquellas formas de vida del alma que están ligadas a las condiciones de nuestra organización corporal. Esta creencia estaría en contradicción con los estudios científicos de Goethe. Estos nunca hubieran podido tomar la dirección que tomaron si en ellos Goethe se hubiese dejado influir por dicha creencia. En cambio, es acorde con el sentido de sus estudios naturales el pensar acerca de la esencia del alma humana, de forma que ésta, una vez que ha abandonado el cuerpo, vive una existencia suprasensible. Esta forma de existir determina que en virtud de las distintas condiciones de vida, el alma adquiera otra clase de conciencia diferente a la que tenía a través del cuerpo físico. Así, la doctrina de la metamorfosis de Goethe conduce también a la contemplación de las metamorfosis de la vida anímica. Pero esta idea goetheana de la inmortalidad solo se comprende en su conjunto si se sabe que Goethe no logró llegar mediante su concepción del mundo a una prolongación sin metamorfosis de aquella vida espiritual que está condicionado por el cuerpo físico, debido a que Goethe no intentó una contemplación de la vida del pensamiento en el sentido aquí indicado. No se siente inclinado a lo largo de su vida a dar forma especial a aquella idea de inmortalidad que habría sido la continuación de su pensamiento sobre la metamorfosis. Sin embargo, esta idea sería realmente lo que en relación con este ámbito de conocimiento debería seguir a su concepción del mundo. Lo que dijo sobre las opiniones de este o aquel contemporáneo suyo acerca de la vida, a lo que por otros motivos expresó como sentimiento personal, sin pararse a pensar en la conexión con su concepción del mundo obtenida mediante sus estudios sobre la naturaleza,
no debe ser considerado como característico de la idea que Goethe tenía sobre la inmortalidad. Para valorar una declaración de Goethe en el contexto de su concepción del mundo, hay que considerar también que el estado de su alma, correspondiente a cada edad, confiere a estas declaraciones matices específicos. Él era plenamente consciente de este cambio en la manera de expresar las ideas. Cuando Forster creyó encontrar la solución al problema de Fausto en las siguientes palabras: un hombre bueno en su oscuro deseo es bien consciente del camino recto, Goethe le replicó: esto sería propio de la Ilustración. Fausto acaba como un anciano y a esa edad nos volvemos místicos. Y en los dichos en prosa se lee: a cada edad del hombre corresponde una determinada filosofía. El niño se muestra realista, ya que se siente tan seguro de la existencia de las peras y de las manzanas como de la suya propia. El adolescente, asaltado por la tempestad de las pasiones interiores, tiene que sentirse a sí mismo, presentir lo que él es, se transforma en idealista. En cambio, el hombre maduro tiene todos los motivos para volverse escéptico, para preguntarse si ha elegido el medio apropiado a su finalidad. Antes y durante la acción, está totalmente justificado que mantenga alerta su inteligencia para no tener que afligirse después a consecuencia de una elección equivocada. Pero el anciano hará siempre profesión de misticismo. Ve cuántas cosas parecen depender del azar. El absurdo triunfo, la razón equivoca la meta, felicidad y desgracia se confunden inesperadamente. Así es, así ha sido, y la edad avanzada encuentra su paz en aquello que está ahí, que estuvo allí y que estará allí. Yo me atengo en este escrito a la concepción goetheana del mundo de la que ha surgido sus puntos de vista sobre la vida de la naturaleza y que fue en él la fuerza motriz desde el descubrimiento del hueso intermaxilar en el hombre hasta la culminación de la teoría de los colores. Creo haber podido demostrar que esta concepción del mundo responde más centralmente a su personalidad completa que una recopilación de dichos suyos en los que habría que tener en cuenta, ante todo, cómo están tenidos estos pensamientos, bien sea por el humor de su juventud o bien por el de su vejez. Yo creo que Goethe, si bien es cierto que en sus estudios científicos no fue guiado por un claro conocimiento ideal de sí mismo, sí lo fue por un sentimiento correcto y que ha seguido un procedimiento libre que fluye de la verdadera relación de la naturaleza humana con el mundo exterior. Goethe es consciente de que en su manera de pensar hay algo de inacabado. Yo tenía conciencia de perseguir metas elevadas y nobles, pero no pude comprender jamás las condiciones en las que yo actuaba. Me daba cuenta de lo que me faltaba, así como de aquello de lo que tenía demasiado. Por eso nunca dejé de formarme hacia afuera y desde dentro, y a pesar de ello, todo siguió igual. Yo perseguía cada objetivo con seriedad, fuerza y constancia, y es así que a menudo llegué a superar totalmente circunstancias adversas, pero también con frecuencia fracasaba en ello, porque cedía y no era capaz de aprender a sortear un obstáculo. Y así transcurrió mi vida, entre el actuar y el disfrutar, entre el sufrir y el resistir, entre el amor y la satisfacción, el odio y el desprecio de los otros. Que aquí pueda mirarse al espejo todo aquel que haya conocido el mismo destino.